vista financiero, con modelos PFIs. La mayoría de este hospital, en este país, nuestro país, pues están desarrollando de esa forma. Se están externalizando servicios, yo diría que de una forma con modelos transversales, como puede ser la electromedicina, y se están externalizando también los mantenimientos con modelos a través de empresas de servicios energéticos para abordar el mantenimiento y el suministro energético. Bien, y ahí estamos nosotros en medio y a ver qué podemos hacer y qué conclusiones podemos desarrollar en el término al terminar en la mesa de debate. Bien, muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, José Luis. Yo creo que ha quedado claro, ¿no?, la exposición de los tres ambientes en los cuales nos movemos en el tema del mantenimiento y la ingeniería hospitalaria. A mí esta mañana, cuando fui a la sala Portalegre en el primer debate, en la primera presentación que había el debate, como sabéis, gestión pública versus privada. Escuchaba al exconsejero de Madrid, a Lamela, es decir, y en eso coincido con él. Y creo que va un poco ligado a lo que vamos a hablar aquí, o vamos a intentar coloquiar, que él, cuando fue consejero de Sanidad de Madrid, lo único que intentaba, como hacían casi todos los consejeros, era mirar a la consejería de la comunidad autónoma de al lado, a ver qué hacía, cómo lo hacía, y él lo niquelaba en mejor tamaño, de mejor forma y con mayor volumen. Y él reconocía hoy, eso era una equivocación absurda. Yo creo que en el tema del mantenimiento y de la ingeniería hospitalaria ha pasado un poquito lo mismo, como él decía, somos 17 regiones pequeñas y cada una tiene su idiosincrasia característica, sus peculiaridades y tiene una cantidad de dispersión total de datos y de tipos y formas de hacer mantenimiento que a mí me resulta, como experto en ingeniería durante 40 años, realmente preocupante. Yo recuerdo que en el año 2000, previo a la ley de transferencias sanitarias, el Diario Médico de aquel entonces ya hizo una entrevista a un excompañero nuestro, que ya no está en el sistema sanitario, donde le preguntaba que cuál era su visión de futuro cara al año 2010, 2000, en el terreno en que nos movemos en el tiempo ahora mismo, del ingeniero de mantenimiento de los hospitales. Todos conocemos la célebre fase del perito de mantenimiento, que decía nuestro querido y adorado compañero Pedro Alonso Olivero, a quien le mando un cariñoso recuerdo allá donde esté. El perito de mantenimiento, decía él, era un personajillo raro, con una ropa extraña que se movía por los pasillos, de un lugar más o menos cerrado y por ahí, ¿no? Que cuando además ibas a Madrid a preguntar algo, te solían decir que qué querías. Que si estás relacionado con dinero, mejor que te quedaras en el bar, ¿cómo se llamaba? El que había allí frente al Insalu, no me acuerdo, el bar Málaga o el que fuera, ¿no? Entonces tú tenías que buscarte allí una serie de cosas para poder estar. Yo recuerdo en la entrevista este hombre decía, el futuro de los ingenieros de hospitales debe pasar por tres cosas perfectamente claras. Debe dejar de ser el perito ese del mono o de la bata blanca que pasea escondido por el hospital y debe pasar a ser dos cosas que en este momento de crítica económica van a ponerse de perfecto al día totalmente. Hay que ser, yo creo, un analista de inversiones. Es un concepto totalmente diferente de lo que estamos acostumbrados a oír y a escuchar. Y a veces a algunos les va a costar meternos en el coco, porque hemos tenido otros conceptos. Analista de inversiones y fundamentalmente, por lo que decía muy bien Jesús, gestor de riesgos. Porque, señores, no solo estamos analizando inversiones a corto, medio y largo plazo y retroalimentación económica para poder hacer esas inversiones a corto, medio y largo plazo, sino tenemos que gestionar y saber equilibrar qué riesgos estamos corriendo con lo que tenemos en cada momento. Y además, decía, tenemos la oportunidad de gestionar activos, y activos muy importantes. Eso a veces se tiene en cuenta, no se tiene en cuenta. Yo creo que, como decían esta mañana allí, he copiado un poco de aquella ponencia porque me ha encantado. Creo que se ha politizado demasiado el hecho, y esto debe despolitizarse totalmente y profesionalizarse a tope. Entonces, yo les quería preguntar a nuestros invitados de hoy, sobre todo Mari Aire, porque José Luis ya creo que está perfectamente de acuerdo conmigo. ¿Estáis de acuerdo que la ingeniería de los hospitales pase por estos tres nuevos conceptos cuando existe el perdido anterior de este asunto? Bueno, yo, en mi caso, casi me parece un atrevimiento opinar sobre
el futuro de los ingenieros de mantenimiento. No, pregunto cuál es tu opinión, dicho es la esto, que queremos saber. Pero dicho esto, yo en el entorno que me muevo es el entorno sanitario, que es un entorno más cercano a mí. Por mi experiencia, el contacto que he tenido con la logística sanitaria, creo, Carlos, que a pesar de los ajustes, de las búsquedas de soluciones técnicas, de la terciarización, lo que queramos, son profesionales con una elevada y una alta cualificación que están en un mercado laboral innovador, novedoso, cambiante, con futuro. Y como tú dices, creo que además están y deberían estar más presentes en todas las decisiones, como ya preconizan algunas sociedades, todas las decisiones que estén relacionadas con el uso de la tecnología, con la compra de tecnología, con la seguridad del paciente, ¿vale? Y, por supuesto, con la gestión rentable del equipamiento médico. Perdón, Pablo, yo creo que te has olvidado un poco del introito que he hecho yo a la figura nueva del ingeniero. He hablado de 17 regiones y de 17 diferentes modelos. Y lo que estoy es intentando relacionar que homologuemos de una manera qué es lo que tiene que ser de ingeniero de un hospital a efectos de, y no estemos como estamos, porque es que llevamos 40 años cerrando el círculo siempre en el mismo sitio. Totalmente de acuerdo. Bueno, en nuestro medio... No. Si yo en esto ya digo que mi opinión tiene el criterio que tiene y no más allá. Estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. En aeronáutica, la estandarización y la normalización, que es un tema que tratamos de extender a todas las compañías de nuestro grupo, se extiende también a nivel de gestión, de eficiencia, de eficacia de la gestión. De igual forma, probablemente sea un buen momento y una buena coyuntura para plantearse en este sentido si no se puede llegar a algún tipo de consenso, ¿no?, que mejore y favorezca, desde luego, el rendimiento de estos profesionales. Jesús, desde tu punto de vista... Hombre, yo con las mismas cautelas que expresa Pablo, yo lo preguntaba ya porque ibas a tener cautelas. Yo lo sabía. Lo voy a decir desde fuera, porque tampoco puedo opinar sobre unos profesionales que tienen un campo muy concreto, yo estoy en otro. Pero la necesidad de visualizar esa labor y de reivindicar lo técnico sí que me parece necesario. O sea, de algún modo, y hablo desde fuera, el técnico de mantenimiento casi no es visible. No es visible. Figura en el organigrama y realiza una labor sin la cual no se podrían llevar a cabo el resto. Pero la notoriedad social y la necesidad de reivindicar los avances en este sentido, de darlos a conocer, sí que me parece necesaria. Y creo que en esa línea iba el último párrafo de tu intervención. Gracias. José Luis. Bien, yo Tú creo que lo tienes muy claro porque además conozco tu opinión hace muchos años. Coincidir plenamente con esos dos puntos estratégicos que tú mencionas, los análisis financieros, el control de riesgos, pero yo también añadiría que, dado que en estos momentos la colaboración público-privada pues es lo que nos toca vivir, con todos sus aciertos, sus ventajas y sus inconvenientes, también es la gestión de ese socio tecnológico y con la centralización del conocimiento, del know-how, de la propia infraestructura y del propio equipamiento. Creo que ese es un punto clave que también habría que añadir a esa parte. Bueno, pues yo estoy esperando que preguntéis. Yo estoy motivando a ver si sois capaz de que digáis algo, pero si no lo hacéis lo tendré que hacer yo, porque nuestros invitados van a decir, hombre... Yo recuerdo, hace ya muchos años, que teníamos como libro de cabecera, libro de referencia, Corpas, el Hospital de 1000 Camas de Sevilla. Salvador Albarca. Salvador Albarca Corpas. Desde entonces nadie ha escrito un libro, desde entonces no se ha hecho ningún protocolo y desde entonces, incluso al desaparecer el INSALU y pasar a los servicios centrales de las comunidades autónomas, yo creo que ya no es que tengamos los mantenimientos distintos por comunidades, tenemos mantenimientos distintos por hospitales dentro de las propias comunidades. Una locura. Tenemos una dispersión y una diferencia de mantenimiento tan grande que unos están iniciando preventivo cuando otros están en el predictivo. O sea, yo creo que los servicios centrales, ya haciendo abstracción de la Unión Nacional, no,
los servicios centrales tienen que coger la batuta y decir, este es el protocolo y aquí entra todo el mundo. Y el que necesite medios, que lo pida. Y que se le den, eso sí, se le den, porque claro, el que está iniciando el preventivo no es igual, no lleva los mismos medios que el que está ya haciendo mantenimiento predictivo. Pero hay que uniformar esto porque es caótico. Y resulta que, bueno, en el Esperanza del Mar, supongo que el tema grupos electrógenos, el tema tenéis hélices de repuesto, creo que ahí incluso fundís los cojinetes de bronce para los ejes, los torneáis, es cierto, ¿no? Hacéis cosas de estas en el mar. En la medida que, por supuesto, la tripulación durante los 25 días de mar realiza todo el mantenimiento que el barco le demande. Lo que ocurre es que, y esto es algo que está ocurriendo con carácter general, determinados mantenimientos cada vez más nos exigen que los hagan empresas homologadas y el fabricante. Nos lo exigen externamente la propia sociedad de clasificación para poder mantener pues, la cota que tenemos y mantenerlo certificado. Por supuesto, la tripulación resuelve durante el mes todos los problemas que el barco le demanda de un modo autónomo. Incluso prestamos asistencia a pesqueros en situación de emergencia y les resolvemos los problemas técnicos. O sea, no solo atendemos nuestro barco, sino que tratamos de evitar que un pesquero que tenga condicionada su autonomía en situaciones de esto, resolverle los problemas con nuestros propios maquinistas. Entonces, sí estamos acostumbrados a hacer mantenimiento propio, pero también tenemos mucho mantenimiento externo por exigencias, más que nada por exigencias normativas. Gracias, Jesús. Que nos remolquen a nosotros, no, desde luego. No. Remolcar nosotros. Yo quiero a alguien que intervenga más, porque si no yo lanzo. Yo estoy de acuerdo con Pepe, lo que ha dicho. Lo que sí creo que es que tenemos un Ministerio de Sanidad que debe servir para algo. Lo que no podemos es comandar esto, cada uno un comando en una región autónoma distinta. Así no habrá nunca solución. Lo que tú dices es cuando existía el INSALU y existían unas directrices comunes, que creo que es lo mínimo que tiene que haber. Porque el estándar mínimo de calidad en instalaciones de un hospital debe ser el mismo aquí, y además ahora que estamos en la Comunidad Económica Europea, digo que Alemania o Francia, no tiene por qué ser distinto. Y esto es un desastre. Es un desastre porque los políticos de turno no permiten que deje de ser desastre. Y yo se lo tengo que decir claro y alto. Porque el mantenimiento de un hospital depende de cómo sea el gerente y de qué afinidad o qué amistad tenga el ingeniero del hospital con el gerente. Incluso, y es triste decirlo, si son de la misma afinidad política, pues ancha Castilla. Como esto no sea así, el tema se complica. Y yo creo que somos profesionales de la ingeniería y lo que hay que hablar es del riesgo de las personas que tenemos dentro de esa edificación y de esa infraestructura, para los cuales tenemos que garantizar que el riesgo sea prácticamente cero, y para eso se consigue con un protocolo de mantenimiento serio, organizado, estudiado e incluso con sistemas pilotos donde se pueda comprobar su eficacia y corregir. Existe otra cosa que yo creo que estaréis de acuerdo conmigo. Los ingenieros de mantenimiento somos muy dados a quejarnos mucho. Continuamente, parecemos los eternos llorones. Y no digo que no tengamos razón, pero muchas veces lo que tenemos que hacer es intercambiar más experiencias. Porque cuando hablamos uno con otro, tú cuando hablas en un grupo electrógeno marcas, nosotros dices, mío Rolls Royce, y además pues, tiene un lujo de detalle. Y me han montado un sistema de 7 sensores, 4 depresores que hacen que la hélice de no sé quién. Oiga, mire usted, si lo que estamos hablando es cómo hacemos para que eso funcione y funcione bien. Nos falta transmitirnos a nivel personal, ya que institucionalmente y políticamente eso va a ser más complejo, porque como decían esta mañana allí en la ponencia, hace 40 años que se hablaba de la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y siguen hablando igual. La diferencia es que antes los partidos políticos o los políticos de la Cámara de Diputados se ponían de acuerdo y firmaban algo, aunque luego no se cumpliera en su totalidad. Ahora ni se ponen de acuerdo ni firman. O sea que estamos en regresión total. Pues aquí yo creo que un poco va a ocurrir lo mismo. Porque mi pregunta ahora lanzada al aire es, ¿vamos a pasar directamente del predictivo o preventivo al correctivo por el tema económico? Porque eso es preocupante. Eso va a ir en obsolescencia y un proceso degenerativo de instalaciones de los hospitales impresionante. Y luego vamos a tener que reinvertir para
sustituir equipamientos e instalaciones y además mantener. Yo quería alguna opinión vuestra, del colectivo de este tema. Si me permites, Carlos, quería hacer complementar lo que a raíz de comentabas sobre la demandar de los servicios centrales. Yo que ya llevo unos años, también ya tengo mi experiencia en estos temas, soy bastante pesimista en que servicios centrales resuelva algo de este tema. Sería su misión y yo estaría encantado que lo hicieran, ¿no? Pero sí debemos quizá a lo mejor hacer una autocrítica nuestra, ¿no? Sí. E imitar a lo mejor a lo que son las sociedades científicas del entorno médico, los cuales se permiten definir incluso instalaciones. Podemos hablar aquí de nefrología en cuanto a los tratamientos de agua, lo plasman en un documento y ese documento, pues bueno, las autoridades sanitarias, los servicios centrales tratan de aplicarlo porque de alguna forma ese documento consta de las sociedades científicas y en algunos casos son referencia en sentencias judiciales por problemas derivados de ese tema. Entonces, nosotros como sociedad científica que somos, dentro del grupo de ingenieros de los hospitales, podemos desarrollar o debemos desarrollar, y desde la asociación deberemos fomentarlo también, para conseguir y suplementar esa carencia que de alguna forma los servicios centrales probablemente no estén dispuestos ni tan siquiera a asumirlo, porque están a otra cosa. En sentido, y luego un inciso nada más, nos hablaba Jesús sobre la normativización de los barcos, etc. Nosotros tenemos normativa tanta o más, yo creo que sobra el 50%. Nos hablabas que los sistemas de mantenimiento deben estar apoyados en la homologación de proveedores. En electromedicina está definido un informe UNE y una circular, la última circular de la Dirección General de Farmacia, la circular 3 del año 2012, sobre el mantenimiento de los equipos de electromedicina. Pero claro, hay que decírselo a la Ley de Contratos del Estado que, de alguna forma, fuerza la concurrencia pública en el cual el fabricante no tiene ninguna prerrogativa Efectivamente. A mayores, ¿no? Ni ninguna valoración a mayores. Y comentaba Carlos precisamente, prácticamente hoy todos los concursos, el 10% valoración técnica de calidad y de seguridad de producto frente a una subasta pura y dura. Somos meros del 90% en los costes, en la valoración de los costes de la adjudicación. Bueno, pues llegaremos al mantenimiento correctivo. Claro. 100%. Yo pregunto, la resolución presupuestaria en el mantenimiento, ¿cómo puede afectar en el futuro? ¿Qué pensamos de eso? Porque está claro que no hay dinero. Y hay que seguir manteniendo las instalaciones, y hay que seguir manteniendo los hospitales, y hay que seguir gestionando los riesgos, y hay que seguir cómo minimizar ese impacto. Tenemos muchas preguntas con respuestas muy complejas. Carlos, yo lo digo desde mí, que ya os digo que he pasado la época jubilar, con lo cual me va a doler la cabeza un poquito menos, ¿no? Sí, dime. No, al hilo de lo que comentas, y yo hablo de nuestra situación particular como empresa, cuando yo hablo con los que están por encima de mí, que son muchos de estos temas, les cuento que en una coyuntura como esta, en la que parece casi inviable la adquisición de nuevo equipamiento, incluso la renovación del que hay, es cuando cobra más relevancia el mantenimiento de los equipos existentes. Pero es cierto que hay que afrontar algunos ajustes. Pero cobraría más relevancia si previamente existe una estructuración lógica. Totalmente. Bueno, es que yo creo que lo que hay que hacer en nuestro sistema, como en casi todo, es aplicar lo que decía mi abuelo, que era un agricultor muy viejito. Hijo, hagas lo que hagas en la vida, aplica la ley del sentido común. Que es el menos común de los sentidos. Y es que no lo hacemos. ¿Es claro? Sí, no, totalmente de acuerdo. En nuestro caso concreto, y hablo de nuestro caso concreto, por transmitiros un poco la línea de trabajo en cuanto a los ajustes y el mantenimiento, como funcionamos con proveedores externos, por una serie de razones y condicionantes y determinantes, de la mano un poco de los requerimientos que hay en los contratos que mantenemos con la Administración Pública, pues lo que nos toca es negociar, volver a negociar con nuestros proveedores, darles una vuelta de tuerca, retorcerlos y buscar nuevas fórmulas de gestión. En nuestro caso, hacer extensible esa normalización que comentas dentro de la compañía a las diferentes empresas que la forman a nivel internacional.
Y es así, de la única manera que podemos rentabilizar o hacer más eficaz nuestra gestión. Perdón, ¿hay alguna ponencia posterior aquí? O sea, que tenemos que irnos de otras maneras. Bueno, pues si no tenéis nada más, ¿alguna pregunta más? Rápida y... ¿No hay más preguntas? Pues tengo que decir una cosa, me habéis defraudado, pues yo creo que me voy a baquetear y voy a salir airoso y vamos, sin ningún tipo de problema. Yo le he dicho esto, veréis lo que nos van a dar. Pues chicos, muchísimas gracias a Jesús, a Pablo, a José Luis. Carlos. Gracias a vosotros por aguantarnos. Hasta luego. Muy bien. Esto está chupado, tío. Con gente así da gusto. José, con gente así no hay problema. Lo hemos comprado previamente este y yo, para que no nos machemos. José Luis. Compañeros, gracias por